¿Dios les bendiga, hermanos? Dios les bendiga más. Que les fuerte para la victoria de la gloria. Que les bendiga a Pastor Alberto Romero, que le bendiga también a su esposa, a su hermana Rosa, también que le bendiga a cada uno de ustedes, mis amadas hermanas y hermanos también que están presentes, que la gracia y la paz del Señor sea en sus vidas. En esta noche, con micrófono, sin micrófono, vamos a seguir alabando a Dios, glorificando a Dios, exaltando el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por su nombre sea la gloria. Y bien, hermano, agradecemos a Dios por esta bendición, para estar aquí en esta noche, para poder compartir la bendita palabra del Señor. También en esta noche, hermano, de verdad es un gozo tremendo estar aquí, hermano, de verdad estar con ustedes, hermano, como ustedes alaban a Dios en el Espíritu para alabar a Dios, glorificar a Dios. Es una cosa tremenda, hermano, que el Señor les siga bendiciendo todos los días, que el Señor les siga bendiciendo antes que sea el resto de la iglesia, que el Señor siga añadiendo bendición a esta congregación de nuestros hermanos. Dios les amor y alcance. De verdad, hermana Rosa, de verdad, una de las cosas también que puedo decir, muy agradecido por el almuerzo, por la cena, porque la cena ha estado de primera, hermano, de verdad, hermano, poco a poco. Su hermano Juan está cada vez más gordito, así que uno tiene que cuidar también la dieta, la alimentación, porque si no va a estar como los reverendos y prácticamente no tiene que pasar. Y también Dios les bendiga por su esfuerzo. Tranquilamente otras hermanas han podido quedarse en su casa haciendo sus quehaceres, o prácticamente también, algunas también prácticamente han podido estar viendo su novela peruana, combinando con mexicana, turca, pero qué bueno que están aquí, hermanas, para alabar a Dios, al igual que otros hermanos también caballeros, han tenido la oportunidad de estar viendo la FIFA o la UEFA, que está de moda ahorita, están en temporada de FIFA, y los hombres ahí están en una escapadita, mirando pues un partido. Pero qué bueno que todos ustedes, hermanos, de verdad, están todos aquí reunidos para alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre está la gloria. Bien, mis amados, vamos a compartir la palabra del Señor. Y por si acaso aquí está prohibido, quedarse callado. Si el hermano que está a su costado está en depre, tóquelo y dígale qué pasa, varón. Tóquelo, dígale qué pasa. Bueno, si el hermano que está a tu costado está en depre, se lo voy a decir en inglés. Not is my problem, no es mi problema. Así que usted ha venido para alabar a Dios, glorificar a Dios, hermano, siga alabando, siga glorificando. Y usted va a ver, hermano, que el hermano que está a su costado va a hacer todo lo posible para en sí también contagiarle ese gozo. ¿Cuándo dicen amén, hermanos? Y mis hermanos, en esta noche vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Versículo 1 al 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. Como título dice, la visita de los magos. Aleluya. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. Capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a probar. Está el micro, está fallando el micro, pero vamos a, con la ayuda de Dios, todo es posible, hermanos. Vamos al Evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a aprovechar el tiempo. Quiero mostrar lecturando con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así la palabra del Señor. La visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, sabiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta aquí la palabra del Señor. Como tema de esta noche está subtitulado el tema: adorar y buscar al Señor. Adorar y buscar al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, me como de tu presencia. Te pido, Señor, que salve las almas, sanas a los enfermos, liberta a los endemoniados, que los que han venido tristes salgan alegres para la gloria de tu nombre, que los que están deprimidos reciban el bautismo en el Espíritu Santo y fuego para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, que levantes al caído, levanta al desalentado, da fuerzas al que no tiene ningunas. Te pedimos, Señor, que dé vida al moribundo, alíbete el joven, canta lava shema, canta lava shema, canta lava soa, alíbete, y canta lava que hay poder de Dios en esta noche, y canta lava que alíbete joven, canta lava suribensa, lava kenda, hay poder de Dios en esta noche. En tu mano se encomendamos, Señor, que tu palabra es un impacto a cada corazón, a cada alma, a cada mente. Te lo pedimos, Señor, porque tuyo es el poder, tuya es la misericordia y tuya es la gloria. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y al nombre de Cristo le damos. Tomen asiento, mis amados, todos los que estén salvos. Adorar y buscar al Señor. Y cuenta esta historia, unos caballeros del Oriente. No sabemos la cantidad exacta de cuántos eran. Puede que hayan habido 6, o 12, o 24, o 48, o más. No lo sabemos. Ellos buscaron al Señor con ferviente interés. Salieron a Israel. Ellos estaban en el oriente, de una nación lejana. Ellos fueron a buscarlo. Ellos tenían ese deseo. Pero lamentablemente hay otros que no tienen ese deseo, no tienen ese anhelo. Pero estos caballeros tenían conocimiento cuando vieron la estrella. Sabían que había nacido el Salvador, sabían que había nacido el Redentor, había nacido el Príncipe de Paz, había nacido Emmanuel, había nacido el Verbo encarnado, había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre está la gloria. Nos preguntamos nosotros, ¿y por qué fueron? Porque ellos no querían quedarse en la mediocridad espiritual, sino que ellos querían más, hermano, buscar la presencia de Dios. Ellos querían buscar más la gloria de Dios. Ellos querían buscar más el Espíritu de Dios. Ellos querían buscar más la Shekinah de Dios. Ellos querían buscar más del fuego de Dios. A su nombre está la gloria. Porque hay muchos que saben Biblia, hay muchos que saben teología, hermenéutica, apologética, filosofía, pero no tienen esa pasión por las almas perdidas, no tienen esa pasión por las almas que se han descarriado, no tienen esa pasión por los enfermos, por los endemoniados. Y estos sabios de Oriente tenían ese deseo. Ellos, hermanos, estaban dispuestos a dejar su idiosincrasia, sus criterios, sus pensamientos, sus filosofías, sus culturas. Pero hay otros que lamentablemente hacen su propia voluntad, que dicen: yo, Juan, hago lo que a mí se me da la gana, yo pienso como se me da la gana, yo tengo mi forma de ver la vida, yo tengo mi manera de pensar. Pero el apóstol Pablo decía: todos mis títulos yo los tengo por basura para ganarme a Cristo. Jesús dijo: todo aquel que viene a mí y no renunciare a todo lo que posee, padre, hijos, esposo, esposa, no es santo de mí. Cuando uno quiere tener más comunión con Dios, hermano, está dispuesto a enfrentar errores, ladrones, tribulaciones, dificultades, enfermedades, tribulaciones. A su nombre está la gloria. Por eso
Iglesia del Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. El reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos lo arrebatarán. El que persevere hasta aquí, este será salvo. Y seréis aborrecidos por todos los malos y perversos del mundo, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, que yo, tiempo futuro, te daré la corona de la vida. A su nombre está la gloria. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Cuando hay una decisión valiente, uno va a hacer todo lo posible, porque nuestro Dios no es un Dios que está en una pared, ni tampoco un Dios de yeso, sino que nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios glorioso, es un Dios deleitoso, es un Dios santísimo, es un Dios sobrenatural, es un Dios animal. A su nombre sea la noticia, hay poder de Dios en esta noche. Jesucristo dijo: joven, tus pecados han sido perdonados, levántate, toma tu lecho y anda a tu casa. Jesucristo hizo que los vientos se calmen y las olas dejen de golpear la barca. Jesucristo le dijo a ese cadáver llamado Lázaro: ven fuera. Y los del Medio Oriente habrán dicho: pero Señor, es muchos kilómetros donde vamos a caminar, venga usted para acá. Porque algunos lamentablemente quieren que Dios vaya a su casa por delivery. Pero qué bueno que todavía, hermano, hay un remanente fiel que se esfuerza, a pesar de que pasan tribulaciones, dificultades, tentaciones, pruebas. Ustedes siguen alabando a Dios, glorificando a Dios, exaltando el nombre de Dios. A su nombre está la gloria, a su nombre está la gloria. Pero hay otros que no, hay otros que dicen: Juan, yo tengo mis responsabilidades, yo tengo que mantener a mi familia, a mi hogar, a mis hijos, mi trabajo, mis estudios. Por eso muchas iglesias, hermano, ya no congregan como antes, ya no alaban como antes, ya no glorifican como antes, ya no se mantienen en santidad, en espiritualidad, en consagración a Dios como antes. Aquellos que no lo hacen, Dios les ha dado otra oportunidad. Cristo dijo: no trabajes por las cosas terrenales que perecen, sino por las que son eternas. Evangelio se usa Mateo capítulo 6, versículo 33. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y estos caballeros, vemos que no se acobardaron. Ellos llegaron, se levantaron. No sé si fueron, hermanos, días, meses o hasta años que tenían que caminar, porque eran kilómetros, pero llegaron. Ellos persistieron. No estaba en la capital religiosa, tampoco en una congregación, sino que ellos hacían todo lo posible, hermano, para estar ahí. Pero los pueblos del Medio Oriente territorialmente estaban lejos de Dios espiritualmente. Ellos tenían la gloria de Dios, ellos tenían la presencia de Dios, ellos tenían el Espíritu de Dios, ellos tenían la chequina de Dios, ellos tenían el fuego de Dios. A su nombre está la gloria. Y los sacerdotes levitas, ellos no sabían, hermanos, que había nacido el Salvador, el Redentor, el Príncipe de paz, el Mesías. Es decir, que había un desconocimiento. ¿Sabe por qué no lo sabía? Porque había mucho pecado en esos lugares. Porque donde hay fornicación, ahí no está Dios. Donde hay adulterio, ahí no está Dios. Donde hay idolatría, ahí no está Dios. Donde hay corrupción, ahí no está Dios. Donde hay homosexualidad, ahí no está Dios. Donde hay deslealtad, ahí no está Dios. Donde hay injusticia, ahí no está Dios. Donde hay brujería, hechicería, santería, ocultismo, satanismo, espiritismo, ahí no está Dios. Donde hay narcotráfico, ahí no está Dios. Donde hay sicariato, ahí no está Dios. Donde hay envidias, pleitos, contiendas, disensiones, difamaciones, calumnias, ahí no está Dios. ¿Sabe dónde está Dios? Donde hay amor, ahí está Dios. Donde hay gozo, ahí está el Señor. Donde hay paz, ahí está el Señor. Donde hay tranquilidad, ahí está el Señor. Donde hay comunión, ahí está el Señor. A su nombre está la gloria. A su nombre está la gloria. A veces se quiere formar, hermano, una atmósfera pentecostal, pero lamentablemente quieren unir donde hay música metal, con rock, cristiano, con pop cristiano, merengue pentecostal, pero Dios no quiere falsos pentecostés, de pastores caídos, en adulterio, en fornicación, sino que Dios quiere hombres íntegros, que a pesar de que pasan pruebas, dificultades, que a pesar de que no son perfectos, pero todavía no se han apartado, todavía no han caído en faltas graves contra la moral,
Dios quiere que en la congregación haya discernimiento de espíritu. Dios quiere que haya profecía. Dios quiere que haya sanidades. Dios quiere que haya milagros. Dios quiere que haya lenguas. Dios quiere que haya interpretación de lenguas. Dios quiere que haya el don de fe, el don de ciencia, el don de conocimiento. A su nombre está la gloria. A su nombre está la gloria. Y como ellos todavía no sabían, porque ellos, hermanos, tenían la presencia de Dios, ellos tenían el poder de Dios, ellos tenían el Espíritu de Dios, ellos tenían la gloria de Dios, ellos tenían la chequina de Dios, ellos tenían el fuego de Dios. A su nombre está la gloria. Cuando uno está adorando a Dios, glorificando a Dios, exaltando el nombre de Dios, el Señor le revela. Porque hay pastores que lamentablemente no tienen el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, no hablan en lenguas, no oran, no claman, no ayunan, no vigilan, solo tienen cargos. Algunos tienen fama, algunos tienen títulos, tienen apologética, hermenéutica, teología, pero solamente, hermano, es pura baja seca y no tiene la presencia de Dios. Hasta han llegado a decir, ya que los dones espirituales ya no es para este tiempo, que no de profecía ya no deben haber para la iglesia. Algunos dicen que aquí está la mejor profecía, y es verdad que la palabra de Dios es la mejor profecía. Pero un pueblo sin profecía, como nos habla en el libro de Proverbios, se desenfrena. Amós 3:7 dice la palabra de Dios, porque Jehová de los ejércitos no hará nada antes de que le revele a sus siervos, los profetas. La Biblia nos habla en 1 Corintios capítulo 12 acerca del don de profecía. La Biblia nos habla del ministerio de profetas, porque un pueblo donde no hay profecía, lamentablemente Satanás, el diablo, que solo reprenda, se va a pasear en medio de la congregación. Por eso hoy en día hay iglesias liberales, iglesias carnales, donde permiten entrar las mujeres con pantalones, con minifalda, donde hay perreo, donde lamentablemente se ponen músicas que desbordan la lujuria sexual, donde hay reggaetón, donde hay fornicación, donde hay adulterio. A su nombre está la gloria. A su nombre está la gloria. Pero ellos no saben, hermano, que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él sigue sanando a los enfermos, Él sigue echando fuera a los demonios, Él sigue haciendo a los paralíticos saltar, a los mudos hablar, a los sordos oír, a los ciegos ver, a los paralíticos saltar. A su nombre está la gloria, a su nombre está la gloria. Cuando los sacerdotes se dieron cuenta, no se gozaron, sino que lamentablemente, hermano, se entristecieron. Eso es lo que está pasando, se ha perdido el primer amor, como nos habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, cuando Jesucristo manda el mensaje a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras que hacías antes. Las religiones se han vuelto en un club social, pero la iglesia de Cristo es mucho más que un club social. La iglesia de Cristo puede hacer donaciones a los pobres, a los viudos, a las huérfanas, lo puede hacer, a las viudas también, lo puede hacer. Pero la iglesia de Cristo, más que un club social, hermano, la iglesia de Cristo es cuando la iglesia de Cristo predique la palabra de Dios, las almas se convierten. Cuando prediquen la palabra de Dios, las almas se reconcilien. A la hora de orar por los enfermos, reciban sanidad divina. A la hora de orar por los endemoniados, reciban liberación divina. A su nombre está la gloria. A su nombre está la gloria. Por eso la casa de Dios, hermano, se ha hecho para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para exaltar el nombre de Dios. A su nombre está la gloria. Pero lamentablemente, hermano, en los últimos tiempos está el síndrome de Herodes. ¿Cuál es el síndrome de Herodes? Que falta de homilética, que falta de apologética, que falta de hermenéutica de los predicadores. Y los que dicen eso, ellos están pensando que los pastores no saben predicar, que los pastores que predican contra el pecado, contra la moralidad, dicen que ellos no saben predicar. Pero, hermano, cuando se levantan predicadores falsos, carnales, heréticos, es un mensaje filosófico, es un mensaje antropológico, es un mensaje donde no predican contra el pecado, la maldad, la inmundicia, pero cuando es guiado por el Espíritu de Dios, del poder de Dios, de la presencia de Dios, este predicador te dice: joven, deja de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Te dice: deja de engañar a tu esposa. A los adúlteros le dice: deja de adorar a San Martín de Porres, a la cruz de Motupe, al cielo de los milagros, a la rosa de Guadalupe. Cuando es un mensaje de parte de Dios,
dice a los homosexuales, dejen de tener relaciones sexuales con su mismo sexo, o a las lesbianas también, dejen de tener relaciones sexuales entre mujeres, o a los brujos, o los hechiceros, los santeros, los bacalaos, les dicen, dejen el espiritismo, dejen el satanismo, porque si no, no heredarán el reino de los cielos. Le dicen a los narcotraficantes, a los sicarios, a los extorsionadores, a los envidiosos, a los benditos, a los iracundos, les dicen, dejen el pecado, dejen la inmoralidad, dejen la corrupción, a su nombre está la gloria. Y cada vaqueta de vejez, arriba el joven. El mensaje santo es el que llega al corazón. El mensaje santo hace que los demonios se tengan que largar. El mensaje santo da vida a los muertos, al moribundo. Y los sacerdotes, hermanos, empezaron a renegar, empezaron a tener envidia, al vez de gozarse. Porque las ovejas, hermano, pastor, aunque usted les dé churrasco, no lo comen. Pero cuando le dan pasto verde, sí lo comen. Hay muchos que no reciben. Le gusta el mensaje carnal, le gusta un mensaje por encima, pero no cuando le confrontan el pecado. Un mensaje que confronte a las familias, a los hogares. Hermanos, cuidémonos, hermanos, de los lobos disfrazados de ovejas. A veces usted, pastor, ve en la congregación o en otras congregaciones, usted ve, pastor, que hay ovejas, tienen zapatos de ovejas, tienen pantalones de ovejas, tienen vestidos de ovejas, tienen lentes de ovejas, tienen camisas de ovejas, se paran como ovejas, hablan como ovejas, saltan como ovejas, hablan como ovejas y tienen todo un pasto de ovejas. Pero de pronto, hermano, hay un olor medio extraño. Juan, pero ¿qué olor medio extraño estás oliendo? Hay un olor al lobo. Pero Juan, ¿no ves que todos están vestidos como ovejas, Juan? ¿No ves que todas las hermanas están con vestidos como ovejas? Vestidos de ovejas, pantalones de ovejas, camisas de ovejas, Juan. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué estás oliendo? Claro, hay un olor. Podemos verla a todos físicamente que están como ovejas, pero hay un olor medio extraño. Hay un olor al lobo. Y Juan, pero ¿cómo sabes que hay un olor al lobo si todos somos ovejas? Es porque el lobo está disfrazado. A ver, observando, pastor, saluda a una oveja, o muchos pastores también saludan a su oveja. Y después el pastor, cuando huele, lo que sale el olor no es olor de oveja, sino es olor a lobo. Y los pastores dicen, pero no puede ser, si esta es mi ovejita, si esta se viste como oveja, habla como oveja, no puede ser. ¿Qué está pasando con mi ovejita? Pero luego, hermano, sale un olor al lobo terrible. A veces el pastor, hermano, los abraza y parece, hermano, que son unos fieles hermanos, pero lamentablemente los pastores lo que tienen, lamentablemente, son judas traicioneros, y donde sale ese olor al lobo. Hasta lamentablemente, hermano, hay reverendos, hay sacerdotes, hay padrecitos, hay algunos que se autoproclaman apóstoles o profetas o evangelistas, que tienen un olor al lobo. Los verdaderos hombres de Dios, hermano, lo detectan. Esos sabios del oriente llegan y públicamente ellos dicen, hemos venido a adorar al Mesías, al Redentor, al Príncipe de Paz, al Rey encarnado, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Abogado de Abogados, al Médico de Médicos, al Doctor de Doctores. A su nombre está la gloria, a su nombre está la gloria. Eso es para que Herodes lo maten, hermano. Pero un hombre de Dios no se avergüenza. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pablo decía, ni mi palabra, ni mi predicación son con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté cimentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. A su nombre está la gloria, a su nombre está la gloria. Lamentablemente hay quienes en el trabajo, nadie sabe que son cristianos. Algunos dicen, Juan, pero hay que ser sabios, porque si no mi jefe me bota del trabajo. ¿Qué va a ser de mi vida, Juan?
Y lamentablemente, hermanos, son como los hermanos camaleones, que cambian de color, donde están en cada lugar. Pero, al igual que hay muchos que se levantan como Caifases, como Anases, como juegos traicioneros, que lamentablemente, hermano, al ver de mantener sus principios, sus valores bíblicos, lamentablemente, el hermano pierde sus principios, sus valores. Pero qué bueno que todavía hay un remanente fiel que al salir de escuchar esta palabra va a seguir publicando que son cristianos, van a testificar más, van a predicar más, van a aconsejar más. A su nombre está la gloria. Por eso, pueblo de Dios, no tenga vergüenza en predicarle la palabra de Dios. Usted como pueblo de Dios, predícale a los Illuminati, predícale a los anglosajones, a los presidentes de la república, a los magnates, predícale al abogado, al ingeniero, al contador, al doctor, al coronel, al comandante, al policía, al serenazgo, predícale. Usted se preguntará, pero Juan, ¿con qué autoridad voy a predicarle la palabra de Dios? Con la autoridad de Jesucristo, con la autoridad de la palabra, con la autoridad de la oración, con la autoridad del ayuno. A su nombre está la gloria. A su nombre está la gloria. Porque dice la Biblia, los que me niegan delante de los hombres, yo los negaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Pero si tú no me negares, yo no te negaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Usted no sabe, hermano, que lo más lindo en la historia de la humanidad es ser un adorador de Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios, exaltando el nombre de Dios. Allá en el cielo no hace falta ingenieros, no hace falta abogados, no hace falta gerentes, ni presidentes de la república, ni alcaldes, ni políticos, ni ingenieros, ni anglosajones, ni maestros, ni pastores, ni de reverendos, ni de apóstoles, ni de profetas, sino que allá en el tercer cielo, ¿sabe lo que hay? Lo que hay son adoradores. Por eso la Biblia dice, la hora es y la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Allá en el tercer cielo, hermanos, los 24 ancianos, sus coronas las ponen en el piso y de pronto ellos se preparan para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Así también como lo van a hacer los arcángeles, los serafines, adoran a Dios. Juan, pero algunos que dicen, Juan, pero a mí no me gusta alabar a Dios, no me gusta glorificar a Dios. Además, ustedes son unos bulleros, muchas bulla hacen, tanto gloria a Dios, tanto aleluya, tanto alabado sea Dios. Y es más, ustedes paran llorando, paran brindando. Ustedes son unos extremistas, Juan, unos fanáticos. Es porque al cielo usted no se va, pero los que todavía siguen alabando, glorificando a Dios, ellos están preparándose especial para que cuando estén arriba en el tercer cielo puedan adorar a aquel que está sentado en el trono y a la diestra, el Cordero de Dios, Jesucristo, el Príncipe de paz, el Rey de reyes y Señor de señores, el Redentor. A su nombre está la gloria. A su nombre está la gloria. Gloria a Dios. Qué lástima que hay gente, hermano, que no alaba a Dios, que no glorifica a Dios. Hasta hay gente que quiere cargos, que quiere ser pastor, que quiere ser laico, que quiere tener varios cargos en la congregación. Y algunos piensan que tener un cargo en la iglesia es lo más grande. Hasta alaban a Dios, hermano, cuando le dan un micro. Pero lamentablemente, hermano, no son adoradores. Uno tiene, así como uno alaba, hermano, en su banca, ustedes tienen que también, nosotros alabamos a Dios, hermano, aunque no nos den parte, o aunque nos den parte, o aunque no nos den parte, hermano, uno tiene que alabar, aunque esté en la banca, alabando a Dios, glorificando a Dios. Así también nosotros, hermanos, tenemos que alabar a Dios, glorificar a Dios en todo tiempo. ¿Se acuerdan, pastor, en el último día del aniversario? Usted habrá visto el logo que estaba al fondo. Yo estaba glorificando a Dios y el pastor Alfonso decía, sí, Omar. Y nosotros decíamos, siga, allá muy bien. Y seguía el hombre predicando la palabra de Dios. Nosotros nos gozábamos, pastor, porque uno no solamente tiene que alabar cuando tiene un micro, porque es muy fácil decir a su nombre quién vive cuando tiene micro. Pero cuando uno está en la banca, ahí se ven los verdaderos adoradores. Hasta que de pronto el pastor Alfonso dice, sigo, Omar. Y yo con mi abuelo le decimos, siga. Claro, como ustedes no son de acá, no se reconoce al público. Pero
Pero qué bueno que todavía, hermano, hay un remanente que le gusta alabar a Dios, glorificar a Dios, exaltar el nombre de Dios. A su nombre está la gloria. A su nombre está la gloria. Hay uno que decía, yo alabo a Dios, Juan, cuando hay gente en una campaña, en donde sea. Yo le digo, varón, ¿tú lo haces para los hombres o lo haces para Dios? No, pues Juan, a mí siempre tienen que ponerme en una campaña a adorar cuando es el último día de la fiesta porque hay más gente. Y lamentablemente muchos así. Muchos han perdido, hermano, el gozo de la adoración, el gozo de la humillación delante de la presencia de Dios. Por eso, hermano, que los cultos muchas veces se hacen una rutina. Muchas veces, hermano, los cultos lamentablemente se hacen aburridos porque no le damos lugar al Espíritu. Y estos caballeros dicen, hemos venido, Señor, para darte pleitesía, adoración, exaltación, cántico nuevo. Ellos no fueron porque eran políticos, ni tampoco se fueron porque ellos tenían una motivación mundanal o vacacional, sino que ellos fueron porque ellos sabían en quién iban a orar. Por eso yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que le motiva a usted para buscar defectos, para criticar, para cargo? Pero nosotros, hermanos, estamos aquí porque hemos venido a alabar a Dios, glorificar a Dios, exaltar el nombre de Dios. A su nombre está la gloria. Hay gente que lo ven los cultos como un club social, o los hermanos como un club social. Hay otros que quieren un cargo eclesiástico, y si lo sacan, hermanos, se van de la iglesia. Yo he conocido a un pastor, a muchos pastores que lamentablemente ellos, hermanos, eran muy fervientes, congregaban todos los días cuando tenían el cargo, pero cuando lamentablemente les quitaron el cargo, hermanos, ya no vienen a la casa de Dios, ya no alaban como antes, ya no glorifican como antes. Lo que buscan es brillar, pero aquí el único que brilla se llama Jesucristo. El único que brilla es Jehová de los ejércitos. El único que brilla es el Espíritu Santo. A su nombre está la gloria. Muestran de que tenían fe en Dios. Hermano, ellos no eran ateos ni agnósticos. Ellos sabían en el pasado, en el presente, en el futuro. Lo que los milenios no podían saber los judíos, no han llegado a entender lo que Dios, el mismo Dios de los cielos, se hizo hombre. Lo sabían los sabios del Oriente, porque ellos eran rectos, entendidos. Hermanos, los sabios del Oriente no eran ignorantes, eran hombres, hermanos, que tenían una doctrina, un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo corazón. Pero qué lástima, hermanos, que a muchos se les ha metido una doctrina de error, una doctrina liberal. Algunos niegan la divinidad de Cristo, otros hablan y dicen que hay que recasarse, otros que aprueban el divorcio, otros que lamentablemente, hermanos, se le han metido espíritus de error y diciendo que ya los dones espirituales son para el tiempo de ahora. Eso era para el tiempo de los apóstoles, que ahora ya Dios no se manifiesta. Ahora dicen que diezmar, que ofrendar era para el Antiguo Testamento, para el Antiguo Pacto, que ahora ya no se puede ofrendar ni diezmar. Pero cuando uno tiene el corazón de Dios, hace la voluntad de Dios. Cuando uno tiene el corazón de Dios, hace todo lo posible para agradar a Dios. Cuando uno tiene el corazón de Dios, hace todo lo posible para alabar a Dios, glorificar a Dios, exaltar el nombre de Dios. A su nombre está la gloria. Pero vemos que los maliciosos, traicioneros, se les meten espíritu de error. Cuenta la historia que ellos llegaron a una ciudad pequeña llamada Belén. Y cuando esto ocurre, ellos se gozan. Y estaba la estrella demostrando que, hermano, que ahí estaba el Señor, el Mesías, el Príncipe de Paz, el Salvador. Pero qué tristeza que el Señor ha mandado estrellas, señales, o se ha mostrado por sueños a muchas personas y lamentablemente no quieren oír la voz de Dios o la señal que Dios de los cielos les ha encomendado. Hasta Dios ha mandado predicadores, pastores, profetas para que les hablen. Y lamentablemente no han querido oír, no han querido escuchar donde verdaderamente está el Señor. Pero esto es lo que voy a decir, hermano, no es sectarismo, pero la mayoría de lugares donde hay congregaciones, lamentablemente no está el Señor. Qué triste que a pesar de que los invitan, de que los animan para que vayan, se van a un lugar con doctrinas liberales, con doctrinas de error, con doctrinas donde ponen yesos en las congregaciones, en los templos.
Pero qué bueno que todavía, hermano, hay un remanente fiel que valora las cosas de Dios, que hace todo lo posible para obedecer la palabra de Dios. Pero hay otros que no aprecian. Y vemos que estos caballeros, que no eran ignorantes, sino que eran personas entendidas. Ellos no decían, a pesar que eran adinerados, no decían, yo creo que aquí no está Dios. Pero ellos decían, yo creo que aquí está Dios. Porque había una señora que me decía, yo no creo que Dios está ahí en tu congregación de los pobres, no. Yo creo que Dios está en el templo y en la denominación más rica. Una señora decía, yo no creo que Dios esté en tu celda, porque yo tengo una catedral más poderosa. Y en esa catedral ahí congregan Illuminatis, anglosajones, ahí congregan católicos, ahí congregan gente, empresarios, ingenieros, contadores, gerentes. Yo creo que ahí está Juan, el verdadero templo, la catedral más rica del mundo. Yo creo que ahí está Dios. Pero yo les digo, yo no creo que ahí está Dios. Están equivocados, porque Dios mismo, el de los cielos, dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son vuestros caminos. Cuando vieron a José y María, pobres, José humilde, porque José era un carpintero, María fue una mujer del campo. Hay creyentes que no se juntan lamentablemente con los pobres. Algunos dicen, voy a ser el miembro de esa choza. Hay algunos que han dicho de esta manera. En una ocasión, hermano, había un hombre adinerado, un hombre empresario, que tenía, hermano, sus yardas, sus terrenos, tenía sus carros. Era un hombre adinerado. Hasta que un pastor le invita y le dice, hermano, amigo, te invito al templo para que vayas. Ya, muy bien, voy a ir. Hasta que de pronto, pastor, hayan pasado los días y este hombre no se había ido. Y como no se había ido, el pastor decía, ¿qué pasó con este hombre? Este hombre me dijo que iba a venir y no lo veo. ¿Qué habrá pasado con este hombre? Hasta que de pronto sus familiares, llorando, dijeron que este hombre había muerto. Y cuando el pastor se da cuenta, hermano, que le informan y le dicen, pastor, este hombre antes de morir dijo, el pastor tal me dijo que yo vaya a esa choza, que yo, siendo adinerado, siendo rico, yo no voy a ir a esa choza. Y en ese momento, hermano, cuando el pastor se va, lo ve muerto en un lodo, hermano, tirado. Y de pronto el pastor decía, ay, si tú te hubieras ido a congregar a esa poderosa choza, a esa gloriosa choza, a esa deleitosa choza, a esa santísima choza, a esa sobrenatural choza, a esa animal choza, posiblemente tú no habrías muerto. Pero lamentablemente este hombre, hermano, por su altivez, lamentablemente murió. Porque el Señor, hermano, le apesta la altanería, el orgullo, la soberbia, la vanagloria, la jactancia. Jesús siempre está, hermano, con los sencillos, con los humildes. Y qué bueno que todavía acá en Charcape, ustedes, mis amados hermanos, sigan hacia adelante con esa gracia de Dios, esa manera de ustedes de tratar a los hermanos, esa gracia que Dios les ha dado, nunca la pierdan. Esa unidad que ustedes tienen, hermano, nunca la pierdan. Tenemos el caso que Jesús siempre está con los sencillos. Hasta Jesús, hermano, lo describe a Juan el Bautista y le dijo que su vestimenta era piel de animales y comía miel de ovejas. ¿Y por qué dijo eso? Nos preguntamos nosotros. Porque los hombres de Dios no son altaneros, no son orgullosos ni soberbios, sino son humildes. Y hay veces que Dios le está mandando, hermano, un ángel del cielo, y lamentablemente muchas personas no lo quieren escuchar. Y muchas veces usted lo rechaza, hasta cuando llegó, hermano, el Cordero de Dios, el Redentor, el Mesías, el Salvador. Ellos se olvidaron, hermano, de sus cargos. Se olvidaron de sus cargos. Porque hay otros que dicen, como yo soy abogado, ¿qué Juan? ¿Cómo que yo me voy a rodear delante de la presencia de Dios? Si yo soy abogado, yo soy coronel, yo soy comandante, yo soy político, yo soy presidente, yo soy astronauta, Juan.
o hasta hermanos, hasta cristianos que dicen, pero ¿cómo va a ser posible yo? Yo soy apóstol, yo soy reverendo, yo soy laico, yo soy colaborador. ¿Cómo es posible, Juan, que yo me voy a tener que rodear ante la presencia de Dios? Porque, hermano, donde está la gente sencilla, hermano, ahí está el rico de los ricos, el rey de reyes, señor de señores, el príncipe de paz, el redentor, el Mesías, el Salvador. A su nombre está la gloria. Hermano, cuando Jesús y a sus discípulos y los ve a la mayoría, hermano, el Señor se goza con sus discípulos y dijo, Padre, te alabo, porque estas cosas no las revelaste a los sabios entendidos, sino a los vencidos. Hermano, los verdaderos adoradores tiran a la basura sus cargos, sus rangos, su clase social alta. Hermano pastor, aquí todos somos hermanos, aquí todos somos uno solo, todos nosotros como hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, tenemos que ser valorados. Y una de las cosas que he aprendido es que de la puerta para atrás están los cargos de abogado, o de magíster, o de reverendo, o de apóstol, o de presidente de la república, o de alcaldes, pero de la puerta para acá adentro todos somos hermanos, todos tenemos una misma mente, un mismo corazón, un mismo trato, porque aquí el único grande es Jesucristo, el único grande es Jehová de los ejércitos, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el Alfa y el Omega, el Redentor, el Príncipe de paz, el Mesías, Emmanuel. A su nombre está la gloria, a su nombre está la gloria. Aquí no cabe otro Señor, aquí no cabe ni reyes, ni condesas, sino que aquí cabe nuestro Señor Jesucristo. Aquí hemos venido a alabar a Dios, glorificar a Dios. Y estos sabios de Oriente, hermanos, eran inmigrantes. Tenemos el caso de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, eran inmigrantes. Los jueces, Jefté, Otoniel, eran inmigrantes, al igual que los profetas, Isaías, Jeremías, eran inmigrantes, al igual que los discípulos, hermanos, eran inmigrantes. Nosotros no discriminamos a nadie, porque para los inmigrantes fueron reveladas todas las cosas. Ellos decían, hay que entrar a esa choza para entrar a la presencia de Dios, para glorificar a Dios, para exaltar al Mesías, que ha nacido el Salvador. Como decía aquella mujer, si tan solo, esa mujer de flujo de sangre, si tan solo tocare el borde de su mano, de ese hombre de Nazaret, seré sanada. Porque hay algunos que viven solamente los cultos especiales, cuando viene el reverendo tal o el pastor tal. Pero después, hermanos, son como los hermanos fantasmas. Usted se preguntará, pastor, ¿cómo son los hermanos fantasmas? Aparecen y desaparecen. Ay, Juan, es que si yo me acerco y me consagro, el pastor me va a demandar más responsabilidad, más consagración, más espiritualidad, más santidad. Ay, Juan, de lejos, porque a mí me contaron, pero un momentito, aquí en los caminos de Dios, no es a mí me contaron, sino que usted tenga una experiencia sobrenatural, animal, con el Dios vivo, para que usted pueda contar las experiencias, testificar de un Dios vivo, porque la presencia de Dios es personal, la vida eterna es personal, el avivamiento es personal. A aquellos caballeros no les importó, el hermano está cerca del Maestro, porque está cerca donde está el Señor, ellos no se quedan parados, sino que se humillan delante de la presencia de Dios, porque toda rodilla se doblará y todo lengua que confesará que Jesucristo es el Señor. Hay que ver que cuando, hermanos, empiezan a llorar, clamar, exaltar, hermanos, se le ven muy fieles al principio, hermanos, pero cuando empiezan a tener cargos, cuando empiezan a tener posesiones, ya no se humillan como antes, ya no claman como antes, ya no lloran como antes. Tú no le vas a decir, porque uno no le puede decir al Señor, porque uno no le puede decir al Señor, mira Señor, yo tengo mi credencial, soy el reverendo tal, el apóstol tal, dame tu presencia del Señor. El Señor dice, no, anda, tírate al piso, dobla tus rodillas, así como el recién convertido, tú también te tienes que tirar al piso, tú estás equivocado, yo te voy a dar mi presencia. Uno no le va a decir a Dios, Señor, mire, tengo mi credencial, dame tu presencia. No, tírate al piso, así como el recién convertido, el recién arrepentido, tú también tírate al piso. Y hermano, uno tiene que hacer todo lo posible, hermano, para buscar a Dios, porque el Señor, hermano, no te la va a dejar fácil, así como lo deja el Señor al recién convertido.
así también el Señor va a hacer todo lo posible para que nosotros busquemos la presencia de Dios. Porque los recién convertidos, hermanos, los recién convertidos lloran más, claman más, cantan más, vigilan más. Pero lamentablemente los que están más allá de los caminos de Dios, Dios los alaban, ya no glorifican a Dios. Es más, hasta llegan a decir, yo ya he madurado, Juan, ya no es necesario que tanto alabe, tanto glorifique. Y algunos lamentablemente dicen que ha madurado, pero ya no se usa con el mensaje. Dicen que ha madurado, pero ya no alaban como antes. Dicen que ha madurado, pero ya no glorifican como antes. Dicen que ha madurado, pero no se usa con el mensaje. Dicen que ha madurado, pero ya no glorifican a Dios como antes. Dicen que ha madurado, pero ya no congregan como Dios. Ya no congregan como antes. Dicen que ha madurado, pero ya no vigilan como antes. Dicen que ha madurado, pero ya no se quebrantan en el altar como antes. A su nombre está la gloria. A su nombre está la gloria. Por eso dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué, Juan? ¿Un cristiano se tiene que arrepentir otra vez? Sí, porque se ha perdido ese espíritu de humillación. Por eso dice la Biblia: y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ellos no se quedaron inertes. Hay creyentes maestros, hermanos de yoga, que en el altar, al vez de clamar a Dios, glorificar a Dios, lamentablemente, hermanos, están con su boca cerrada y no empiezan a clamar a Dios, glorificar a Dios. Son maestros de yoga. Algunos dicen: no, Juan, yo tengo que adorar a Dios con la mente. Y son maestros de yoga. Pero el Señor, hermano, quiere que le alabes con todo tu corazón. Por eso dice la Biblia en Salmos 34, 17: clama a los justos. ¿Sabe qué significa clamar? Clamar significa, más que gritar, significa, hermano, dejarlo todo, con todo tu pulmón. Alabar a Dios, glorificar a Dios. Ahí me dice Juan: pero ¿por qué tanto gloria a Dios, tanto aleluya, tanto grita, Juan? Ya me tienes cansado. ¿Por qué tanto gloria a Dios? ¿Por qué tanto alabas, tanto glorificas? Ya me tienes cansado, Juan. ¿Por qué tanto congregas? ¿Por qué te has vuelto un fanático? ¿Te has vuelto un extremista, un santurrón? ¿Por qué tanto? Porque, hermano, a mí me enseñaron a alabar a Dios, a mí me enseñaron a glorificar a Dios, a mí me enseñaron a cantar a Dios. A su nombre está la gloria. A su nombre está la gloria. Digo que estos años, que por si acaso no adoraban a la Virgen María, ni adoraban a San Juan como en Venezuela, que lamentablemente, hermano, por adorar a ese ídolo, lamentablemente le vino el primer terremoto de 100.2 de magnitud y el segundo terremoto fue de 100.5. Pero vemos aquí que estos hombres, hermanos, no adoraban ni a los arcángeles, ni a los ángeles, ni a los serafines, ni tampoco a los patriarcas, ni a Abraham, Isaac, ni Jacob, ni tampoco adoraban ni a los profetas, ni a Isaías, ni a Jeremías, ni tampoco adoraban a los jueces, ni tampoco adoraban ni a los discípulos, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a San Martín de Porres, de la cruz de Motupe, ni al Señor de los Milagros, porque solamente se adora a Dios. Al Señor tu Dios adorará y solo Él servirá. A su nombre está la gloria. A su nombre está la gloria. En esa zona, hermano, habían animales. Ellos eran del oriente. Algunos piensan que venían de Mesopotamia, o de Persia, o de la India. Pero ellos no adoraban a la vaca, ni adoraban a los chanchos, ni adoraban a las plantas, ni ningún hombre, sino solo adoraban a Dios. Su religión, hermanos, se ha corrompido. La Biblia dice: salí en medio de ellos, como nos sale en Apocalipsis capítulo 18, salí en medio de ellos. Pero Juan, yo sé que algunos dicen: gracias a Dios que acá esto es una congregación fiel que se mantiene en la sana doctrina. Pero hay muchas congregaciones que dicen: Juan, yo sé que mi pastor se ha corrompido, se ha carnalizado, que ya no cree en los dones espirituales, que lamentablemente se han enfriado, Juan. Yo sé que mi pastor se ha corrompido y aquí estamos en el tamal. Pero ¿qué es ahí? ¿Qué es ahí en el tamal? Al vez de estar en el tamal, pásate al estar bien. Y lamentablemente se quedan ahí. Algunos dicen: ustedes son unos emperadores, ustedes son unos dictadores. ¿Por qué tanta santidad? ¿Por qué tanto ayuno, tanta congregación, tanta consagración, tanta espiritualidad? Pero no es el pastor, sino es el pastor de los pastores, el príncipe de los príncipes de los pastores, Dios de los ejércitos, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. A su nombre está la gloria. A su nombre está la gloria.
Algunos dicen, pero ¿por qué tanta plata? ¿Por qué hay que desmatar? ¿Por qué hay que ofrendar? ¿Y esa plata para qué? ¿Para el pastor? No, no es para el pastor. Ese dinero es para la obra de Dios, porque por Él y para Él son todas las cosas. Y para terminar, estos caballeros acabaron de adorar por sueños. Ellos vieron para no estar dando, hermano, al maligno hipócrita de Herodes. Ellos lograron salvarse, hermano, de sus garras. Cuando uno empieza a alabar a Dios, glorificar a Dios, exaltar el nombre de Dios, y cuando uno tiene una experiencia sobrenatural con Dios, usted prevalecerá para no ser devorado de los vicios, del alcohol, de las fiestas, y no vuelvas atrás como los Herodes o los Caifás de estos tiempos, sino que usted haga todo lo posible para agarrarse del Señor y goza, para que usted pueda gozar de la vida eterna. En esta noche le invito a ponerse de pie, mis amados hermanos, y vamos a orar en esta hora. Ahí donde están, mis amados hermanos, les invito a pasar al altar. Vamos a orar en esta noche, mis amados hermanos, aprovechar este tiempo a orar en esta hora. Vamos, hermanos, no se quede ahí donde está. Vamos, hermanos, vamos a orar al Señor, ahí donde está. Y díganle, vamos a hacer una oración. El Señor te ha dado con su palabra. Esos hombres del Oriente eran caballeros, hombres de Dios. Y un hombre de Dios verdadero alaba a Dios, glorifica a Dios, exalta el nombre de Dios. Levanta tus manos ahí, venga al altar. No te quedes ahí donde estás. Venga al altar, hermano. Dile, Señor, quiero adorarte, quiero servirte. Ahí donde estás, levanta tus manos. Puedes adorar al Señor. Ahí donde estás, iglesia, sigue adorando al Señor. Estos hombres dijeron, su estrella hemos visto. No importa mi posición, no importa mi lugar, no importa. Yo he venido a adorarte, yo he venido a glorificarte. Hay jóvenes caballeros que lamentablemente no pueden adorar a Dios, y damas también. Estos caballeros han venido a adorar a Dios. Estos caballeros han venido a adorar a Dios. ¿Cuántas vidas han escuchado este mensaje? Y son conscientes, Padre, que desde los cielos te damos gracias por tu palabra, por habernos hablado en esta noche. Has dado tu mensaje. Háganos hombres sencillos, humildes, que no nos aferremos a los cargos, sino ayúdanos a seguir alabando, glorificando, exaltando el nombre de Dios. Ellos no les importó el lugar, ni la lejanía, ni sus cargos, sino que ellos alababan a Dios, glorificaban a Dios. Así también nosotros te pido, Señor, que salve las almas y que podamos entender esta palabra. En esta hora hemos venido a adorarte, hemos venido a glorificarte, Señor. Te damos las gracias por tu palabra. Síguenos llenando con tu presencia, Padre amado, día tras día, porque tú escuchas, porque tú respondes la oración.